Los amo con el amor de Jesús. Ocurrió hace mucho tiempo en una comunidad de oración. Una persona estaba orando en lenguas y estaba hablando demasiado fuerte y violento. La gente empezó a fijarse en él. Entonces, uno de los que estaba escuchando le dijo: no lo haga porque son lenguas del diablo. Amados, ¿son estas las lenguas del diablo como dijo esta persona? ¿O es del Espíritu Santo? Además, alguien hizo esta pregunta: hablo en lenguas, pero no estoy seguro si son del Espíritu Santo o del diablo. Por eso me pregunto, ¿debo seguir orando en lenguas o no? Cuando le pregunté por qué pensaba eso, me contó que un pastor le dijo que había lenguas del diablo entre sus lenguas. ¿Qué son las lenguas del diablo y las lenguas del Espíritu Santo? Hoy quiero compartirles sobre cómo discernir esto bíblicamente cuando hablamos en lenguas y nos preguntemos qué tipo de lenguas son las que estamos hablando. Hay dos tipos de lenguas. ¿Cuáles son? Son las lenguas del Espíritu Santo y las lenguas de imitación. Estrictamente hablando, el diablo no habla en lenguas, sino que las imita, por lo que se llama imitación de lenguas. Sin embargo, la gente lo define como lenguas del diablo. Entonces, ¿cómo podemos discernir esto? Hay una manera, amados. Si alguien les pide que discernan si su lengua es la del diablo o la del Espíritu Santo, o si quieren saber qué tipo de lenguas es el suyo, sería bueno utilizar este método. Cuando hablen en lenguas, diga con autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si estas lenguas no son las lenguas del Espíritu Santo, sean tranquilizadas. Entonces, ¿qué pasará? Si esas lenguas son del Espíritu Santo, seguirá hablando en lenguas, pero si es una lengua imitada por el diablo, entonces la lengua se cerrará y no saldrá más. A veces esto es lo que se hace en el ministerio de liberación, antes de que se haga mostrar el espíritu maligno dentro de una persona. Es decir, se ordena de esta manera: ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que ningún espíritu maligno mienta, di solo la verdad. Si dices una mentira, se trabará la lengua. La razón de este mandato es que los espíritus malignos son espíritus de la mentira. Entonces, ¿cómo responden los espíritus a este mandato? Cuando un espíritu maligno trata de mentir, el poder del nombre de Jesús lo detiene. Entonces, el mismo mandato puede darse cuando se habla en lenguas. Te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quietos excepto las lenguas del Espíritu Santo. De esta manera, si es la lengua imitada por el diablo, en ese momento estará en silencio. En cambio, si son las lenguas dadas por el Espíritu Santo, seguirá hablando. Como tal, podemos distinguir entre las lenguas del Espíritu Santo y las lenguas del diablo por la autoridad del nombre de Jesús. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Es decir, cuando demos este mandato debemos tener una fe firme en Jesús. Cuando creo firmemente y lo proclamo, el poder de su nombre puede cautivar al diablo. Si alguien no tiene fe, ¿qué pasa si solo da la orden? Como el hijo de Seba en el libro de los Hechos, los espíritus malignos pueden ignorarlo. Pero cuando se ordena con fe en el nombre de Jesús, si son las lenguas imitadas por el diablo, seguramente pronto podrá ser testigo de que será silenciado. Y si se siente agobiado de hacerlo, entonces hay otra manera. ¿Cómo? Amados, si usted quiere saber si las lenguas que habla son del Espíritu Santo, solo necesita ver si el Espíritu Santo está morando en usted. Porque el hablar en lenguas del Espíritu Santo es dado por él mismo que mora dentro de uno. Entonces, ¿cómo se puede saber si el Espíritu Santo está en mí? Podemos saber esto a través de las características externas de las personas. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, estas características aparecerán. Jesús dijo esto acerca del Espíritu Santo, que cuando Él venga a nosotros, dará testimonio de Jesús. Y cuando decidimos creer, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Él testifica que Jesús es el Salvador y nos infunde fe. A través de esto, podemos creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Salvador. Esta es la característica externa de la fe para aquellos que mora el Espíritu Santo. Además, aparece la característica que nuestra identidad cambia. Esto es un cambio de identidad de haber sido hijos del diablo, ahora a hijos de Dios. El fenómeno que aparece en este momento es que por el poder del Espíritu Santo comenzamos a llamar a Dios Padre. Esta es la característica de aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Amados, ¿se les aparecen estas características al orar en lenguas? Si es así, puede estar seguro de que su propia lengua es una lengua dada por el Espíritu Santo. De esta manera podemos
discernir a través de la autoridad del nombre de Jesucristo, pero también podemos discernir las lenguas a través de las características externas al tener morando al Espíritu Santo. Pero tenemos que tener un discernimiento más importante aquí. Aunque se tengan las características externas del Espíritu Santo, todavía se puede hablar lenguas de manera áspera y agresiva. ¿Cuál es la razón? Aquí necesitamos discernimiento espiritual. Por lo general, estas lenguas se ven con mayor frecuencia en personas que apenas van recibiendo las lenguas. La mayoría de las veces sucede cuando los pecados o heridas dentro de nosotros no están resueltos. Porque cuando se habla en lenguas, el espíritu maligno que se esconde en los pecados o heridas de la persona agarra la garganta o la boca de la persona. En ese caso, las lenguas pueden salir con dureza y pueden salir con sonidos agresivos. Tomemos como ejemplo el testimonio de un pastor. A este pastor le costaba mucho hablar cada vez que predicaba, así que siempre tenía que calentar su garganta antes de predicar. Normalmente se encontraba bien, pero esto siempre ocurría solo durante las predicaciones. Pero un día se le vino un pensamiento: ¿no es esto un problema espiritual? Pero rápidamente ignoró esta idea, porque luego pensó: soy un ministro de sanidad, por lo que no tengo espíritus malignos. Sin embargo, mientras él veía que esto continuaba, en medio de la oración él ordenó diciendo: ordeno en el nombre de Jesucristo, si hay algún espíritu maligno que se apodera de mi boca y estorba la predicación de la palabra que se ha expuesto al toser. ¿Qué habrá pasado en ese momento? Tosiendo, se reveló el espíritu maligno. Se torcía el rostro del pastor y comenzó a decir groserías que jamás había escuchado. Si alguien hubiera estado en ese momento, tal vez pudo ser piedra de tropiezo. El espíritu maligno se había escondido en las heridas del pastor cuando era joven, por lo que el espíritu agarraba sus labios y lo obstruía cuando predicaba la palabra. Como el testimonio de este pastor, es lo mismo cuando se habla en lenguas. Cuando un espíritu maligno oculto agarra la boca y la garganta de la persona, las lenguas pueden salir agresivamente. Esto no es que el diablo hable lenguas, sino que está impidiendo que se hable en lenguas. Entonces, en este caso, nunca deben abstenerse de usar las lenguas por pensar que son lenguas del diablo. Más bien, debemos animarnos a hablar más en lenguas. Al principio, a pesar de que un espíritu maligno se apodere y las lenguas se escuchen agresivos, si continúa orando en lenguas, los espíritus malignos no podrán soportar más y se irán, debido a la autoridad espiritual y la unción que fluyen a través de las lenguas. Por eso, cuando las lenguas se escuchen un poco agresivas, no debemos detenerlas por pensar que son lenguas demoníacas. Recuerde que si se detiene de esa manera, habrá más opresión por el espíritu maligno. Los animo a orar más, y si usted puede hablar en lenguas, por favor, ore junto con la persona que lo necesite. Debido a que hay autoridad espiritual al orar, podrá ver el cambio de lenguas agresivas a lenguas pacíficas. Amados, si mis lenguas fueron dadas por el Espíritu Santo, recuerden que en ella hay autoridad espiritual y unción. Recuerde esto y ore en lenguas continuamente. ¿Qué pasa si mis lenguas se escuchan agresivas? Siga orando en lenguas. Luego, con el tiempo, serán cambiadas a lenguas pacíficas. Ore más a medida que siga creciendo desde las lenguas agresivas. Serán cambiadas a lenguas de poder. Si ora más, serán manifestados cánticos celestiales y crecerá a la etapa de interpretación de lenguas y profecía. Debido a que las lenguas tienen tal poder espiritual, Satanás nos ataca, interfiere y los distorsiona. Por lo tanto, no se dejen engañar por palabras extrañas acerca de las lenguas. Más bien, ore fervientemente en lenguas. A medida que continúe hablando en lenguas y profundice espiritualmente, experimentará mundos espirituales maravillosos. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén.